Las enfermedades más letales de la historia. Bienvenidos a nuestro recorrido por las enfermedades más letales que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde los albores de nuestra especie, la humanidad ha enfrentado un enemigo invisible: las enfermedades. A lo largo de los siglos, pandemias devastadoras han arrasado poblaciones, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y muerte. En este viaje, exploraremos la historia de algunas de las enfermedades más mortíferas, desde la peste bubónica medieval hasta la pandemia de COVID-19 que enfrentamos hoy. Descubriremos cómo estas enfermedades se propagan, cómo impactaron a las sociedades y cómo la ciencia y la medicina han luchado incansablemente para combatirlas. La peste negra, el azote medieval, el siglo XIV, Europa. Imaginen un mundo sin antibióticos, donde la higiene es rudimentaria y el conocimiento médico, limitado. Es en este escenario donde surge una amenaza invisible: la peste negra. Transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, la bacteria Yersinia pestis se propagó como un incendio forestal por las rutas comerciales, llevando consigo una muerte rápida y agonizante. Los bubones, hinchazones dolorosas en la ingle y axilas, eran un sello distintivo de esta enfermedad implacable. Las ciudades, densamente pobladas e insalubres, se convirtieron en trampas mortales. Los cadáveres se acumulaban en las calles, el hedor de la muerte impregnaba el aire, y el miedo, un miedo visceral, se apoderaba de los corazones. La peste negra no discriminaba. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos sucumbían ante su avance implacable. Se estima que la muerte negra, como también se le conoce, aniquiló a 1/3 de la población europea en tan solo 5 años. La sociedad medieval se vio profundamente afectada. El comercio se paralizó, el orden social se desmoronó y la muerte se convirtió en un espectro omnipresente. La fe en Dios se vio sacudida hasta sus cimientos, mientras la gente se preguntaba por qué un Dios misericordioso permitiría tal sufrimiento. La peste negra dejó una cicatriz profunda en la psique humana. Su impacto se puede sentir en el arte, la literatura y la cultura de la época. La danza macabra, una alegoría artística que mostraba a esqueletos bailando con personas de todos los ámbitos de la vida, reflejaba la obsesión con la muerte que se apoderó de Europa. Aunque la peste negra finalmente retrocedió, su legado se extendió a lo largo de los siglos, recordándonos la fragilidad de la vida y el poder destructivo de las enfermedades infecciosas. La viruela, un enemigo derrotado. Durante siglos, la viruela azotó a la humanidad, dejando a su paso un rastro de muerte y desfiguración. Sus síntomas, fiebre alta, erupciones cutáneas dolorosas que dejaban cicatrices profundas, eran temidos en todo el mundo. La viruela no solo mataba, también debilitaba, dejando a sus sobrevivientes marcados de por vida con cicatrices deformantes y, en algunos casos, ceguera. Su impacto social era devastador, generando miedo y estigma. Sin embargo, la lucha contra la viruela marcó un hito en la historia de la medicina. En el siglo XVIII, Edward Jenner, un médico inglés, observó que las lecheras que contraían la viruela bovina, una versión más leve de la enfermedad, parecían inmunes a la viruela humana. Esta observación llevó al desarrollo de la primera vacuna. Utilizando el virus de la viruela bovina, Jenner demostró que era posible proteger a las personas de la viruela humana, una enfermedad mucho más letal. La erradicación de la viruela es un testimonio del poder de la vacunación. Gracias a una campaña mundial sin precedentes, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en 1980, un logro extraordinario en la historia de la salud pública. La historia de la viruela nos recuerda la importancia de la investigación científica, la colaboración global y la vacunación. Un recordatorio de que la humanidad, trabajando unida, puede superar incluso las amenazas más formidables para la salud. Capítulo 3. La gripe española. Un enemigo invisible. En 1918, mientras el mundo se recuperaba de los horrores de la Primera Guerra Mundial, una nueva amenaza, invisible e implacable, surgió para asolar a la humanidad: la gripe española. A diferencia de otras cepas de gripe que afectaban principalmente a niños y ancianos, la gripe española atacaba a adultos jóvenes y sanos, diezmando poblaciones enteras en cuestión de semanas.
Los síntomas, fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, se propagaban rápidamente, llenando hospitales y morgues. La falta de antibióticos para tratar las infecciones secundarias agravó la crisis. La pandemia de 1918 puso de manifiesto la vulnerabilidad de un mundo globalizado. Las trincheras de la guerra se convirtieron en caldo de cultivo para el virus, y el movimiento masivo de tropas contribuyó a su rápida propagación por todo el mundo. En un mundo sin medios de comunicación masivos como los conocemos hoy, la información sobre la pandemia era escasa y a menudo contradictoria. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la sociedad, mientras las autoridades luchaban por contener la crisis. La gripe española dejó una profunda huella en la historia. Se estima que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, más que la propia Primera Guerra Mundial. Su impacto se extendió más allá de la salud pública, afectando la economía, la sociedad y la moral. La pandemia también impulsó avances en la investigación médica y la salud pública, sentando las bases para la creación de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. La gripe española nos recuerda que las pandemias son una amenaza constante y que la preparación es crucial para mitigar su impacto. Capítulo 4. CIIE-SIDA, una pandemia moderna. En la década de 1980, una nueva enfermedad misteriosa surgió, generando miedo y estigma, el VIH-SIDA. Inicialmente identificada en hombres homosexuales, la enfermedad se propagó rápidamente, afectando a personas de todas las orientaciones sexuales, edades y orígenes étnicos. El VIH, el virus que causa el SIDA, ataca el sistema inmunitario, debilitando las defensas del cuerpo y haciéndolo vulnerable a infecciones oportunistas que normalmente no serían mortales. La falta de información precisa sobre la enfermedad alimentó la discriminación y el estigma. Las personas con VIH-SIDA eran marginadas, perdiendo sus trabajos, hogares y seres queridos. La respuesta inicial al VIH-SIDA estuvo plagada de miedo e ignorancia. Sin embargo, la comunidad científica se movilizó rápidamente para comprender el virus y desarrollar tratamientos. Los avances en la investigación médica llevaron al desarrollo de medicamentos antirretrovirales, que no curan el VIH, pero que pueden controlar la replicación del virus, permitiendo que las personas con VIH vivan vidas más largas y saludables. La lucha contra el VIH-SIDA ha sido un esfuerzo global que ha unido a científicos, profesionales de la salud, activistas y personas que viven con el virus. Aunque se han logrado avances significativos en la prevención, el tratamiento y la atención del VIH-SIDA, la pandemia aún no ha terminado. Millones de personas en todo el mundo todavía carecen de acceso a servicios de salud esenciales. La historia del VIH-SIDA nos enseña la importancia de la investigación científica, la educación, la lucha contra la discriminación y el acceso equitativo a la atención médica. Capítulo 5. COVID-19. La pandemia del siglo XXI. En el siglo XXI, un nuevo virus emergió para desafiar a la humanidad, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto global sin precedentes, afectando a todos los aspectos de la vida, desde la salud y la economía, hasta las relaciones sociales y la educación. La rápida propagación del virus, sumado a la falta de inmunidad previa en la población, tomó al mundo por sorpresa. Los sistemas de salud se vieron desbordados, los gobiernos lucharon por contener la crisis y la incertidumbre se apoderó de la sociedad. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la colaboración científica internacional. En tiempo récord, científicos de todo el mundo trabajaron juntos para secuenciar el genoma del virus, desarrollar pruebas de diagnóstico y crear vacunas. Las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente, se convirtieron en parte de la nueva normalidad, mientras las personas se adaptaban a una realidad sin precedentes. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la economía global, provocando cierres masivos, pérdida de empleos y aumento de la pobreza. Los sistemas educativos también se vieron afectados, obligando a las escuelas y universidades a adoptar la enseñanza virtual. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado la importancia de fortalecer los sistemas de salud pública, invertir en investigación científica
y abordar las desigualdades sociales que exacerban los impactos de las pandemias. A medida que el mundo se adapta a una nueva realidad, la historia de la COVID-19 nos recuerda que la humanidad ha superado desafíos sin precedentes en el pasado y que, con determinación y solidaridad, podemos superar esta crisis y construir un futuro más resiliente. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Recuerden que la ciencia y la medicina continúan avanzando para protegernos de futuras pandemias. La historia de las enfermedades infecciosas es una historia de desafíos y triunfos, de pérdidas devastadoras y avances científicos extraordinarios. Nos recuerda que la lucha contra las enfermedades es un esfuerzo continuo que requiere inversión en investigación, colaboración global y un compromiso inquebrantable con la salud pública. Mientras miramos hacia el futuro, recordemos las lecciones aprendidas de las pandemias del pasado. Fortalezcamos nuestros sistemas de salud, promovamos la investigación científica y trabajemos juntos para construir un mundo más saludable y seguro para todos.